La delincuencia siempre se ha hecho presente en el país. Estas personas dedicadas a cometer delitos siguen actuando de manera muy violenta, afectando a un gran porcentaje de la población. Sin contar la cantidad de casos en los que han trabajado los investigadores y en los que han dedicado todo su esfuerzo para lograr que no queden impunes. Esta noche en Rostros del Crimen conoceremos dos casos que conmocionaron al país de boca de los mismos expertos. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. En el año 1983, en la comisaría de El Valle, en Caracas, se recibieron una llamada informando que se había cometido un homicidio al final de la avenida Nueva Granada, específicamente a la altura de la Cota 905. Cuando llegamos al sitio, estaba un vehículo, marca Renault, creo que era modelo 12, con una joven mujer de copiloto sentada y fallecida con un disparo en el rostro. Fue muy grotesca para aquel entonces, recordemos que era la década de los años 80, y nunca vimos en aquel entonces que fuese un homicidio más, sino que tratábamos siempre que todo homicidio tuviera una resolución. Las versiones indicaban que dos sujetos llegaron al lugar y que el parrillero, como se le conoce, fue quien se bajó para cometer el delito con un revólver. Descendiendo, una joven persona apuntó a la víctima para que le entregara bajo amenaza de muerte, cual un robo agravado, lo que uno llama un atraco, le entregara las prendas. En ese momento de la investigación criminal, explicaba yo a un psiquiatra que por qué la víctima no entregó las prendas, y era porque había quedado en estado de shock, y al quedarse no obedeciendo las órdenes de su atacante, pues él mismo le disparó al rostro y le causó la muerte de manera inmediata, dado que se alojó en el cerebro. Esta investigación, que en un principio le correspondía a la comisaría de El Paraíso por la ubicación del suceso, no lograba dar con quienes cometieron este delito. Transcurridos los meses, una persona se comunicó con la comisaría del Valle Cerro Grande en Caracas y brindó información importante. Los informantes, aquellas personas que llevan al conocimiento que en el sector de Mamera 1, cerca de Antímano, habían unos sujetos que habían cambiado días antes un revólver, una cadena y unos zarcillos de oro a cambio de... Gracias al apoyo de testigos que presenciaron el hecho y que describieron a las personas que cometieron el delito, se pudo conocer que se trataba de unos jóvenes. Hicieron una negociación de esas prendas de oro, del revólver, e hicieron comentarios ellos mismos, jóvenes, que provenían del homicidio de una persona que se resistió en la Cota 905 días anteriores. Ya el hecho para ese momento era público, notorio y comunicacional. Por esta razón se solicitó por parte del jefe de la comisaría de El Valle iniciar la investigación. La superioridad ordenó que remitieran el expediente a la comisaría del Valle, un hecho realmente poco común en aquel entonces, por lo cual se emprendió de manera inmediata, expediente en mano, la pesquisa correspondiente, que inicialmente fue infiltrar a uno de los funcionarios de investigación dentro de un grupo de amigos en los fines de semana en el barrio Mamera 1 para aquel entonces. En efecto, esa inicial investigación duró durante semanas, mientras que este funcionario que pesquisaba, pero que estaba infiltrado dentro del grupo de amigos, pues pudo conocer a un sujeto de apellido Zapata, el cual era un adolescente para aquel entonces. Para los investigadores, infiltrar a un miembro del equipo en el grupo criminal fue importante y valioso. El grupo restante nos mantuvimos siempre en la vigilancia estática, atento a que en algún momento no corriera peligro la vida de nuestro compañero,
y así se programó la detención del adolescente que supuestamente había efectuado aquel día contra la joven que falleció. En el momento que se marcó el momento y el lugar de la detención, pues contamos con todos los grupos de investigaciones de esa comisaría, más de 30 hombres en ese operativo, de manera de colaborar con el grupo de investigación que logró toda la pesquisa y detención, y trasladamos a ese joven, recuerdo, a la Plaza Bolívar de Antímano, donde ya había un testigo muy lejano y al verlo manifestó que ese era el que había visto que había efectuado el disparo, haciendo un reconocimiento ilegal en el sitio de suceso, sino teniendo esa posibilidad, como hoy son los elementos de convicción, que ciertamente esta persona estaba involucrada con el hecho, y así fue remitido de manera inmediata y trasladado, notificando al Ministerio Público y al juez competente para que ya él se mantuviera como se mantuvo, en un calabozo separado. Para quienes trabajaron en este caso, la mayor interrogante era ¿por qué la víctima no entregó las prendas? Un psiquiatra tiempo después explicaba que hay 3 factores cómo reaccionar ante el peligro del ser humano: quedar como en ella, responder en estado de shock y no hacer nada. Hay otras personas que enfrentan el peligro, incluso se atreven a tratar de despojar del arma a su atacante, y hay un tercer grupo de personas, explicaba el psiquiatra forense, y honor a él, el doctor Francisco Verde Aponte, que siempre nos acompañó en este programa, un gran investigador de la mente humana durante décadas, que el otro tercer método era huir del lugar corriendo, y por eso vemos ese tres tipos de acciones en el ser humano. Lamentablemente ese día la víctima optó por quedar en estado de shock, y así se produjo la agresión ilegítima contra ella que le quitó la vida. Para el abogado Jorge Gaviria también es importante el papel que juega cada uno de los miembros de la investigación en cada caso. No solamente deben simbolizar la situación que hayan padecido la víctima y también la situación del crimen al victimario, sino que hay casos que son tan complejos y ameritan una dedicación, cual un apostolado a tiempo completo, que marcan la vida también de las víctimas, de sus familiares, de la colectividad, por lo público notorio del caso, y no menos de los investigadores criminales. La investigación avanzó gracias al trabajo del equipo multidisciplinario abocado a este caso. Durante los interrogatorios realizados a este sujeto, se pudo conocer que cambió las prendas de oro sustraídas de la víctima y el revólver utilizado en el momento del crimen a un sujeto de la zona a cambio de sustancias ilícitas. Reveló pues toda la dirección y quiénes personas habitaban en ese lugar, que era una familia, por lo cual se solicitó de manera inmediata la orden de allanamiento, y se plantearon de manera más estratégica distintas comisiones que llegaron al lugar. Se practicó la visita domiciliaria en presencia de testigos con orden judicial, y fue incautado gran cantidad, diría yo kilos en aquella época, que era muy raro ver esa cantidad, armas de fuego. Y esta persona detenida a su vez manifestó que ya él había intercambiado por más droga a su cuñado, el cual vivía en uno de los bloques muy respetables del 23 de enero en el oeste de la ciudad. Este otro sujeto detenido en Mamera 1 en Caracas, se le fue asignado un abogado, y es cuando confesó el lugar exacto donde vivía el cuñado, a quien le había entregado las prendas y el arma de fuego utilizada en el asesinato de la hermana de la fiscal del Ministerio Público. Recuerdo que tanto ha sido siempre el respeto a esta populosa parroquia y urbanización 23 de enero, que se requirió de todos los grupos de apoyo, incluyendo la Brigada de Acciones Especiales, para tomar y tener control de todas las adyacencias a ese bloque, practicar el allanamiento, y con gran gloria, a pesar de lo lamentable con la víctima, pero desde el punto de vista pesquisa, recuerdo que en ese allanamiento fueron incautados gran cantidad de armas y bastante kilos de droga. Era un gran distribuidor
Para los funcionarios, este caso fue de gran éxito. No solo lograron con la captura del joven asesino, sino que también lograron capturar a un sujeto que se dedicaba a la distribución de sustancias ilícitas y de armas de fuego. Hubo lo que hoy denominamos delitos provenientes de la delincuencia organizada transnacional y pudo sobre todo dar paz a la familia de que en haber aprendido a uno, recuerdo, de los sujetos, porque el segundo no recuerdo bien si tiempo después fue detenido, pero se pudo detener a aquella persona que fue la que le causó la muerte a la joven aquella tarde, que acompañaba a una amiga a un mecánico para que le revisara su carro, y mientras que la amiga bajó a hablar con el mecánico ocurrieron los lamentables hechos. La policía judicial jugó un papel importante en esta investigación. Es importante destacar que cuando hablamos de la década de los 80, estaba en vigencia el Código de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal. También estaba la Ley de Policía Judicial, la cual regulaba expresamente la función de principal como órgano de investigación al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, su denominación para aquel entonces, hoy Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, y antes la Policía Técnica Judicial. Entonces, una vez que llegaba la comisión, llegaba el cuerpo, el equipo de técnicos que eran en aquella época científicos, personas profesionales de las distintas ciencias de la salud, de las ciencias de la biología, eran expertos, criminalistas. En mi caso trabajábamos la dactiloscopia, pero practicábamos en aquel entonces la inspección técnica, hoy entiéndase la inspección ocular, pero siempre se trabajó particularmente manejando aquella autonomía de la pesquisa que caracterizó esa época. Este caso sin duda dejó gran satisfacción en quienes trabajaron en él. Por formalidades de querer resolver otros casos no menos importantes, que era la vocación del entonces, pues no cumplió ese caso la formalidad, pero son casos que marcan la vida profesional de todos aquellos que intervenimos en aquel entonces en honor a aquella comisaría del Valle del Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Casa que sirvió para nosotros como una universidad de la vida, para la investigación criminal y poder resolver los casos para que la comunidad, ante un clamor público, pueda siempre tener la certeza que su cuerpo de investigación, sin duda alguna, resolverá aquel caso, por muy complejo que sea, y por eso la denominación algunos casos de cangrejo, pues también son dilucidados de la mano de científicos, de técnicos y de pesquisa de la investigación criminal. Cada uno de los elementos que forman parte de la investigación de un caso son fundamentales para los funcionarios. Estos son los que permiten que los implicados puedan pagar por sus actos. De una u otra manera, después del recorrido en mi función judicial, entendí de la importancia de todos aquellos denominados hoy elementos de convicción, que es el acta policial, el acta de inspección ocular en aquel entonces, entiéndase el acta de inspección técnica, las declaraciones de los testigos, todo ello es un cúmulo de orientaciones para el Ministerio Público elevar ante el juez inicialmente en función de control todo lo que se debe de requerir después de un debido proceso para determinar la responsabilidad sin lugar a dudas de una persona. Eso se logra judicialmente cuando tenemos a la mano en los expedientes, en aquel papel, que detrás de ellos, cual los rostros del crimen, hay vidas humanas, la vida humana de la familia de la víctima en sí mismo, el imputado y la familia que está detrás de un imputado que después logra ser acusado y determinado como sentenciado condenatoriamente, y ahí es el norte de la justicia. Pero todo ello se puede lograr si hay inicialmente unos recaudos, un acervo probatorio, que es el que hacen los investigadores, no solamente en hacer una detención por un solo elemento de convicción, sino que tengamos plurales elementos de convicción para determinar sin lugar a dudas la responsabilidad de un sujeto. Todos y cada uno de los casos de aquella época resultaban de gran importancia para los funcionarios policiales. Son casos o a los rostros del crimen que marcan
la vida no solamente de las víctimas, no solamente del penado, sino también de aquellos investigadores que durante semanas, durante meses, dejamos a nuestra familia para dedicarnos al apostolado, a la resolución de todo caso. Para nosotros en aquella época todos los casos eran importantes, no solamente este, porque era emblemático al ser víctima de un familiar que en aquel entonces ocupar un puesto como esto era un puesto en el poder público bastante importante, pero para nosotros como investigadores todos los casos siempre fueron importantes en aquella comisaría del Valle del cuerpo técnico de policía judicial donde nos formamos. Así como este equipo multidisciplinario, otros funcionarios han logrado esclarecer casos y tener la satisfacción de resolverlos. El día jueves 24 de noviembre del año 1994 llegó una información a la Policía Técnica Judicial conocida como PTJ, el hallazgo de un cadáver femenino dentro de un apartamento en el edificio Nueva Esparta en Colinas de Bellomonte. Una vez notificado una comisión de la División contra Homicidios, la cual trabajaba a la época, integrada por mi persona y el comisario Antonio Castro, nos dirigimos al lugar. Una vez en él, las comisiones que se encontraban allí de la Policía Metropolitana, DC, nos guían al apartamento donde se encontraba el sitio de suceso. Al llegar al apartamento ubicado en el segundo piso, en el apartamento 3C específicamente, nos percatamos de que había gran cantidad de personas dentro del apartamento. Para el investigador de homicidios fue muy extraño ver tantas personas en el lugar del suceso, debido a que esto hace que se contamine la escena del crimen. Y me dicen que no, que a través de era que se accedía al sitio donde fue localizado el cadáver. Por lo cual llama la atención que no fue por la vía principal, estando ahí los bomberos, se procede a hacer una inspección visual a la puerta principal que accede a ese apartamento y no se logra ver signos de violencia aparente externamente. Por lo cual, una vez dentro del apartamento, procedemos a hacer las diligencias técnicas correspondientes para la ubicación de indicios dentro del sitio de suceso para la comprobación del delito. Al ingresar al apartamento donde ocurrió el suceso, los funcionarios se sorprendieron al encontrar a una mujer sin vida y es allí cuando comenzaron a investigar cómo sucedió este hecho. Se localiza el cadáver de una persona de sexo femenino efectivamente sobre la cama de una de las habitaciones, presentando como vestimenta única una bata y como característica por la visualización de la evidencia cadavérica que podría tener aproximadamente unas 48 horas de fallecida, por lo cual se procede a hacer una inspección técnica previa a todas las ventanas para poder determinar si por una de ellas o la puerta principal fue que accedió a la persona que pudo haber cometido este delito, lo cual se determina inicialmente de que no existe ninguna violencia en la cual por accesos naturales como son puertas y ventanas hacia el apartamento haya sido violentado para perpetración del hecho. Evaluando la parte interna del lugar del suceso, los pesquisas lograron ver unas llaves en el mesón y que la puerta tenía el pasador. Fue cerrada la puerta y el único acceso podría ser para nosotros el acceso que utilizamos para ingresar al apartamento, que fue la reja que comunicaba los dos apartamentos. Por lo cual, el primer indicio sería que la persona que perpetró el hecho se penetró al apartamento a través de esa reja. En el apartamento de al lado, que era el que tenía comunicación con una reja con el lugar del suceso, solo vivían una señora, su hijo, quien era abogado miembro de un bufete reconocido en aquella época, y su nieta, quien es la que localizó el cadáver. Los efectivos lograron saber que la víctima vivía fuera de Caracas y que había venido sola a un evento en particular. Nos indicaron de que el cadáver se trataba de una persona de profesión abogado, la cual estaba allí presente, vivía fuera de Caracas, en Cumaná, y se encontraba presente en Caracas, por la cual despidió a la mamá que se iba fuera de un viaje hacia Australia, el cual fue el día martes 22, y la persona estuvo presente en la despedida de la madre, así como otra persona del edificio, y fue la última vez que vieron a la víctima
con vida, al igual que su hija. Cabe destacar de que el cadáver fue encontrado sobre la cama y al lado de una niña, la niña que era la hija de la víctima de 1 año y medio de edad. Aunque los investigadores, luego de evaluar el lugar del hecho, sabían que la persona que cometió el crimen había entrado por las rejas antes mencionadas, buscaron ayuda de expertos en el área. La investigación se desarrolló desde el interior del apartamento hacia afuera. Esa investigación técnica científica se logró a través del equipo multidisciplinario de criminalística y, muy importante, la participación de un cerrajero como profesión, y se determinó que la puerta, tanto la reja principal como la puerta, fueron cerradas por el interior del apartamento y estaban en perfectas condiciones. Se hizo posteriormente una experticia física en la cual se determinó que las llaves que se habían localizado las utilizadas para esto y no representaban ningún signo de violencia. Se pudo conocer que el abogado que vivía en el apartamento por donde ingresaron los investigadores había insistido varias veces en salir con la víctima y ella no aceptó. Por lo cual nosotros teníamos que determinar si ésta tenía participación en el hecho. Como punto de referencia, dentro del sitio de suceso, de varios indicios que se consiguieron, tanto biológicos como físicos, hubo uno físico que resultó ser una pisada que se localizó en la cocina del apartamento de la víctima. Se presume de que para el momento en que se efectuó el hecho, esta se encontraba preparando un tetero para la niña, por lo cual se consiguen varios objetos como el tetero, como una mancha que produjo la pisada y dejó una pisada muy completa para que los técnicos del área física del laboratorio de criminalística de la época pudieran determinar de que se trataba de una pisada de un calzado superior al 40, a la talla 40. El hallazgo de esta huella de zapato dentro del apartamento fue evidencia crucial para determinar quién había cometido el homicidio. Se logró determinar que esa pisada correspondía como tamaño a la persona del sexo masculino que vivía en el apartamento contiguo. Se trataba de un abogado prominente. Se localizaron entre ellos apéndices pilosos, manchas hemáticas, en la cual los apéndices pilosos encontrados a través de un barrido que se realizó en la cama donde se localiza la víctima, en la que se localiza apéndices pilosos de origen animal, que al ser comparados a través de la experticia con los localizados en el apartamento de Rafael, se lleva y se determina que son del mismo origen, por lo cual es una prueba contundente desde el punto de vista criminalístico, porque no había manera de que él pudiera refutar el por qué estos apéndices pilosos se encontraban en la cama de la víctima. Con todas las evidencias presentadas por los pesquisas, solo quedaba atrapar al victimario. Con todos los elementos encontrados en la escena del crimen y con la certeza de que alguien sabía que unas llaves comunicaban ambos apartamentos, el primer sospechoso fue el abogado del apartamento vecino. Lo único que nosotros podíamos confirmar de que la persona entró por esa reja, era el único sitio de acceso y el único en materia, de manera que podía hacerlo, era Rafael. Inclusive la causa de la muerte fue la fractura del asta mayor del hueso hioides, lo cual produce una asfixia mecánica, pero ese hueso, para poderlo fracturar, requiere de una fuerza muy superior, lo cual Rafael representaba desde el punto de vista físico la persona que podía ejecutar esa fuerza sobre el cuello de la víctima y poder producir la fractura de este hueso, por lo cual se iban cerrando los indicios hacia esta persona. Lo siguiente que hicieron los funcionarios fue realizarle una prueba poligráfica para continuar recaudando elementos que incriminaban a este sujeto. Si bien es cierto, una prueba de orientación, no de certeza, resultó muy positiva para la orientación de lo que nosotros estábamos buscando. La experticia inicial, que fue la experticia de cerrajería, que fue la que demostró que el elemento de cierre por el cual podrían ellos
acceder a otra persona, a un tercero, era a través de la puerta principal o a través de la ventana, ¿no? Se hizo una experticia física a los barrotes y se determinó científicamente que no fueron manipuladas. ¿Qué nos llevaba a nosotros a esto? Que por tratarse, Rafael, de un abogado en materia penal y miembro de un bufete muy prominente en materia penal, teníamos que tener la certeza desde el punto de vista técnico-científico para demostrarle la autoría. Con tantas evidencias en su contra, se procedió a la detención de este prestigioso abogado. En el mes de enero del año 95, el juez 20 penal dictó autodetención a Rafael por la comisión del delito de homicidio intencional. En ese momento, ya Rafael estaba detenido en el retén de Cali. En febrero de ese mismo año, el juez superior 15 penal cambia la calificación y da como elemento alevoso y como una consecuencia con respecto a lo que con respecto a lo de la niña, a la manera en que se perpetró el hecho, y cambia la calificación a homicidio calificado. Este es sentenciado a 27 años de prisión, lo cual llevó a su sentencia definitiva. Ser partícipe de la investigación de un caso como este deja grandes enseñanzas en quienes trabajan arduamente para que los casos sean resueltos. Para mí, el caso representó una experiencia en la que uno como investigador técnico policial del delito, y en este caso el delito de homicidio, demostró de que todo es necesario dentro de lo que se realiza en el sitio de suceso. Inclusive lo que se deja de hacer es necesario. No es que hayamos dejado de hacer experticia, pero sí la experticia específica, como una experticia de cerrajería, que era una de las primeras como prueba que se presentaba de certeza en un homicidio. De hecho, fue llevada para contraexperticia, primero contraexperticia, ya en el etapa de juicio, expertos ingenieros de una marca reconocida, fabricante de ese tipo de cerradura aquí en Venezuela, fueron llamados a declarar y efectivamente dijeron que la experticia, lo que fue presentado en este caso como prueba por la Fiscalía, era cierto. Para el investigador de homicidios Óscar Bracho fue satisfactorio saber que este sujeto era quien había cometido el homicidio. Desde el punto de vista técnico, y nosotros le dimos desde el punto de vista científico del área criminalística, que era real, que la cerradura podía demostrarse cuando era la lateralidad del cierre, si era por la parte externa o por la parte externa, y fue contundente para la comprobación. Esa búsqueda de todos esos indicios llevó casi 8 o 9 días, si no un poco más no recuerdo, pero se agruparon hasta 11 indicios contundentes en la que no pudo ser refutado en contraexperticia para la comprobación de este delito. La labor realizada durante la investigación de este caso fue merecedora del reconocido Premio Cangrejo. Especie de reconocimiento a los casos que en materia técnico-policial son resueltos por su complejidad en tiempo o en los efectos de la comprobación de delito y la resolución de algún caso específico, por lo cual en ese año 95 este caso fue elevado y ganó la categoría alta en este premio sobre la investigación penal. Aunque muchos de estos casos no logran participar en estos premios, el concluirlos y lograr resolver lo que sucedió ya los hace ganadores. Esta noche conocimos dos casos que para el momento en que ocurrieron tuvieron gran impacto en la población. Con la ayuda de los especialistas invitados, entendimos cómo ambos casos fueron resueltos a pesar de las complicaciones presentadas durante la investigación. Estos casos demostraron que los organismos de seguridad están capacitados para ayudarnos y que la denuncia es fundamental. Los delitos de orden público se cometen contra todos, o sea, las víctimas no solamente es aquella que resultó herida o perdió la vida o se le despojó de sus bienes muebles, no.
La víctima somos todos en comunidad, pero reflexivamente también entendemos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la tutela judicial efectiva. Quiere decir que cualquier ciudadano puede ir ante cualquier órgano público a formular denuncia. Y aquel servidor público, como se nos enseñó en décadas pasadas, está vinculado, está obligado no solamente a recibir la denuncia, sino a procesarla. Como en este caso, que recuerden que a pesar que inicialmente le correspondía a otra comisaría, pues quedaba en la mente inquieta, en la mente impredecible del investigador, seguir adelante para dilucidar un caso que a pesar que inicialmente no era de su dominio, pues estaba en la expectativa pública de dar respuesta a la colectividad. La denuncia es importantísima cuando uno tiene conocimiento de hechos de cualquier naturaleza que uno puede identificar que pueden ser delitos o puedan convertirse en delitos si no se denuncian. Llamo a la población a que tengan confianza en las instituciones y denuncie ante los órganos respectivos, la Policía Judicial y los órganos auxiliares en materia de seguridad ciudadana, cualquier hecho en la que ustedes sean víctimas o crean que pueda ser víctima de la colectividad en su localidad. Cuando se le da respuesta al clamor público, a la víctima, al denunciante, ahí, solamente ahí, empieza otra vez a nacer la credibilidad por las instituciones. No dar resolución a los casos planteados o denuncias formuladas, indudablemente que sería un despropósito. A los efectivos que se están formando o que ya son parte de los organismos de seguridad, el mensaje es que sigan su formación y que pongan en práctica todos sus conocimientos. Cada caso le da a uno aprendizaje y la resolución, experiencia de cada uno de ellos, por lo cual la manera de esforzarse y dar una respuesta óptima a la colectividad con relación a cualquier hecho en la que la persona es víctima y la responsabilidad de la policía científica es la resolución de los hechos, la identificación, la recuperación de bienes, si hacer así cualquier hecho en la que esté en curso la víctima, hacerlo de manera profesional, de manera objetiva, de manera en la que la institución quede bien representada ante la ciudadanía. Quiero recalcar que el presente caso fue a mi inicio de la carrera como investigador criminal y la gloria siempre se la damos a Dios Todopoderoso y no menos es de hacer honor a todo ese grupo que era una familia de trabajo, de investigación para poder dilucidar los casos, que no siendo ajenos y tomados como propios, pues el mensaje final es que todos tenemos la obligación no solamente de denunciar, recordemos que tan solo con tener conocimiento la autoridad que se ha cometido un delito de orden público podrá aperturarse la investigación y así como decíamos en el tiempo anterior, de oficio deba de darse las diligencias correspondientes, aperturarse a la investigación y más aún buscar no solamente la apertura, sino la resolución de todo caso criminal. He ahí la satisfacción para todos en sociedad. Fue una enseñanza muy alentadora y de enriquecimiento profesional que llevo como mensaje a las nuevas generaciones de investigadores de que se preparen desde el punto de vista técnico, de conocer de las bondades que tiene cada uno de los materiales, cada uno de los elementos nuevos que hay, y así nos puede a nosotros en el momento de observación poder orientarnos y abrir el compás de investigación para poder determinar si ese elemento tiene o tuvo una participación activa en la perpetración de ese hecho delictivo. Con esto hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. No sin antes recordarles que debemos tomar en cuenta todas las medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19.
Recuerden que estamos a su disposición para conocer sus casos y tenderles una mano. Es importante cumplir con las medidas de bioseguridad, utilizar el tapabocas, lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente y mantener el distanciamiento físico. Nuestras cuentas están activas en todas las redes sociales con el usuario Rostros DLC, al igual que nuestro correo electrónico, rostrosdelcrimen@gmail.com. Mis cuentas en Twitter, Angélica Report, y en Instagram, Angélica Reporter. La mía en Twitter es @DavisRamírez y en Instagram, @SoyDavisRamírez. Nos vemos la próxima semana cuando nuevamente nos sentemos frente a frente Con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.